Bueno, ahora sí ha llegado un momento bastante importante, ¿no? Vamos a estar desplegando una aplicación de una API de .NET en Kubernetes. Bien, no sé muy bien cuánto tiempo me va a llevar, pero si veo que el vídeo se está extendiendo, voy a hacerlo en dos partes. Fíjate que yo ahora mismo me encuentro en... Aquí tengo mi instancia de Azure, mi máquina virtual a master, Worker 1, Worker 2, pero luego tengo una terminal. Hazte cuenta que esta es tu terminal de Windows. Igualmente vas a poder correr este comando porque lo único que quiero es que hagas un clon de un repo de Git. A día de hoy creo que lo tengo todavía en privado, pero más adelante poco a poco lo iré haciendo o a público o invitando a la gente que se vaya uniendo al curso. Bien, entonces voy a irme a Git. Mm, Tú no vas a tener que buscar nada de esto, sino simplemente te voy a dejar en la descripción del vídeo el repo. Y vámonos aquí, .NET Docker Kubernetes Emp. Bien, entonces lo que vas a hacer es clonar. Bueno, lo que vas a hacer es darle una estrellita, obviamente. Bien. Vas a clonar el repo. Vas a decirle git clone. Bien. Qué pesado. Y déjame ver. Token. Aquí. Ok, se me clona el repo. Entonces ahora vamos a ver qué hay dentro y vamos a abrirlo con code espacio punto. Fíjate que aquí dentro tenemos una estructura .NET Docker Kubernetes Environment. Y fíjate que esto es un archivo, esto es un proyecto de .NET, pero fíjate que no es la versión 7 porque veo que hay un startup.cs y demás. Bueno, más adelante podríamos hacerlo con un startup CS. Si quieres saltarte la primera parte de este vídeo que va a ser con Docker, porque no tienes Docker Desktop o porque que es la herramienta de Windows para correr contenedores y demás, como quieras. Yo simplemente lo que voy a hacer es enseñarte lo que tengo aquí dentro, no es necesario, ¿vale? Entonces vamos a entrar dentro de .NET Core y aquí dentro, fíjate, ¿por qué lo sé esto? Bueno, porque yo aquí dentro tengo un Docker Compose YML, sé, déjame hacer un Docker PS para ver los contenedores que tengo, no tengo ninguno, Docker PS-A. Y fíjate que aquí tengo un contenedor de Minikube. Minikube es una herramienta, bien, para tener un cluster de Kubernetes de manera local, pero no se levanta mediante una máquina virtual, sino mediante un contenedor de Docker, que es este. Entonces, si yo hago un Docker Images, veo que todas las imágenes que tengo, bien, pero fíjate que yo tengo aquí mucha basura y si hago de hecho un Docker, hemos visto cómo ver los contenedores, cómo ver las imágenes, y si hago un Docker Network LS, veo que aquí tengo una serie de networks, pero que no me sirve para mucho. Entonces yo voy a hacer algo como esto, Docker System Prune. Y esto lo que va a hacer es remover absolutamente todos los contenedores, todas las imágenes y todos los networks que tengo. Siempre, de vez en cuando, hago una limpieza con Docker. Bien, y esto no es mayor problema. Pero fíjate que si yo ahora tengo aquí este Docker YML, de hecho para este tutorial prefiero limpiar todo mi sistema de Docker y hacer algo como esto, Docker compose add -d -build. Bien, y fíjate que esto ya corre y me levanta una serie de contenedores. Bien, pero ¿qué tengo aquí? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Bien, fíjate que yo tengo aquí, ese es un Docker Compose YAML, es la forma en la que Docker Compose te permite orquestar varios contenedores a la vez. Fíjate que yo aquí voy a estar levantando cuatro servicios, una base de datos, MySQL, un PHP que yo en el navegador voy a poder ver las tablas de una interfaz gráfica de MySQL y mi API en .NET, no tengo mucho más. Bien, y fíjate, pero hay algunas cosas curiosas y
voy a explicar una cosa brevemente y si veo que hay interés en Docker, que es otra de los puntos que a mí me encanta usar y me encanta explicar. Pero fíjate que no me voy a entretener mucho, pero yo aquí tengo un PHP-MyAdmin y este PHP-MyAdmin es un contenedor que si no hay una base de datos no tiene ningún sentido. Esta es una interfaz gráfica de MySQL. Por lo tanto dice que se le pone en una coletilla que este contenedor va a depender del servicio database. Bien, porque muchas veces Docker intenta crear los contenedores de una forma, digamos, desordenada. Entonces, si PHP-MyAdmin o nosotros lo tuviéramos antes que el servicio database, bien, cuando me empieza a leer y empieza a instalar todo y dice, pero este depende de database, busca entonces interrumpe la instalación de esta imagen, no levanta este servicio en un contenedor, sino que va y primero busca un servicio de database y lo instala. Fíjate que este también de .NET depende de una base de datos, de un servicio llamado database, que es este. Básicamente estamos diciendo que nuestro MySQL va a correr en mi host, bien, a la izquierda de los dos puntos, en qué puerto corre el MySQL en mi máquina host, pero a la derecha de los dos puntos, en qué puerto lo va a hacer dentro del contenedor. Y esto tampoco no lo podemos invertir, esto tiene que venir desde aquí, desde la imagen de MySQL, bien, y si le ponemos port, vamos a estar viendo aquí abajo que 8080 y por algún lugar nos dice que la imagen, ahora mismo no sé muy bien dónde está, va a correr en el 3306. Ok, claro, pero esto, ¿dónde vamos a guardar la información? Bueno, pues la información, fíjate que dentro de nuestro local va a haber un directorio llamado data files, bien, y luego dentro del contenedor se va a estar guardando dentro de var lib mysql. Y esto sí que, no, este path creo que no te lo puedes inventar, sino, ¿ves? Este sí tienes que cogerle de la documentación de Docker Hub. Bien, dentro del contenedor la información de MySQL no se puede guardar en cualquier lado, tiene que ser aquí. Bueno, vamos a seguir. No me voy a entretener mucho más. Aquí tenemos las variables de entorno, el pathboard, que esto, la buena práctica sería coger de un archivo como variable de entorno y no hardcodear aquí ningún valor. Bien, pero bueno, en este caso no tengo ningún problema en enseñarlo. Y PHP-MyAdmin, fíjate que también va a necesitar un host. Fíjate que el host, dentro del network que se va a crear, y dentro de este network van a estar estos tres servicios, database, API y PHP-MyAdmin. Dentro de ese network yo necesito decirle que PHP-MyAdmin tiene que buscar una base de datos que se encuentra en un host database. En PMA host tenemos que poner el nombre del servicio de la base de datos. Si esto yo lo hubiese llamado base de datos, aquí igual tengo que poner base de datos. Bien, no solo ahí, sino que también, obviamente, en los depend on. Bien. Y mi PHP-MyAdmin corre en 8087, vale, no mucho más. Y luego aquí tenemos la API de .NET, bien, que yo tengo mi propia imagen, ¿vale? Pero ahora te voy a enseñar cómo crear tu propia imagen. Ok, no me voy a enrollar mucho más, sino que lo que vas a necesitar, si quieres también participar en este tutorial de Docker, o si lo quieres saltar, va a ser crearte una cuenta en Docker Hub. Bien, simplemente con que te crees una cuenta en Docker Hub ya estaría. Ok, la primera vez que hagas Docker login te va a pedir que metas tus credenciales. Fíjate que dice, cuidado, ojito. Yo por ejemplo en este vídeo no puedo hacer un cat /home y tal, porque aquí dentro de este config.json tengo todos mis credenciales de mi cuenta de Docker, ¿vale? Y aquí te lo dice, tu password va a ser almacenado de una manera no encriptada, unencrypted. Y luego dice información confidencial para borrar esto, este aviso, tal, vale. Y login succeeded, bien, el login se ha hecho satisfactoriamente. Entonces vamos a hacer un docker ps después de haber hecho un docker compose app -d -build. Y fíjate que dice, bueno, tengo datos interesantes. En el localhost 8087
voy a poder estar accediendo a localhost 8087 a phpMyAdmin si todo va bien. Y fíjate que el usuario root y la contraseña eran esta de aquí. Bien, y esto entra y fíjate que yo ya aquí tengo una base de datos usersdb que creé. Y esto porque, fíjate, si yo he hecho un Docker System Prune, he eliminado todo, contenedores y demás, ¿por qué la información persiste? ¿Por qué la información, si yo he limpiado, epa, ¿qué he hecho? Si yo he limpiado todo absolutamente de Docker, ¿por qué me sigue reconociendo la base de datos que creé en su momento? Porque uso los volúmenes. Bien, porque dentro de mi máquina host le digo que hay un archivo data files donde se guarda todo esto. Y en el momento de hacer Docker Compose Up, toda la información que se encuentra aquí la vuelca dentro del contenedor. Entonces el contenedor, por más que yo limpie el sistema de Docker, nunca la data va a persistir. ¿Ok? Bien, y fíjate que si nosotros hacemos algo como que esto de la aplicación yo la tengo en el puerto 5000 y le digo localhost 5000, no debería de tener nada, pero si le digo barra swagger index.html, bien, estamos pudiendo acceder a nuestra API en local. Ok, a partir de esta imagen de Docker, nosotros tenemos que pusear la Docker Hub para que luego el deployment que hagamos en Kubernetes use esta imagen. Entonces yo tengo una imagen lista, bien, lista para pusear. Esto va a ser, si usas Ubuntu, va a ser igual, pero si usas Windows con Docker Desktop, lo único que tendrías que hacer es lo siguiente. De hecho, simplemente buscar el Dockerfile, juraría que está aquí, y vamos a hacer un Dockerfile, y fíjate, dice, desde la imagen de Microsoft de .NET, bien, se crea un contenedor. En ese contenedor queremos correr comandos. Entonces, los comandos no pueden ser no se pueden correr desde el contexto de la raíz del directorio, sino que en primer lugar vamos a decirle, sitúate dentro del contenedor en el directorio /app y ahí lo expones en el puerto 80. Ok. Luego utiliza el SDK de .NET para hacer el build, la tarea build. Bien, y dice, cuando se crea el contenedor, lo primero que tienes que hacer es, o sea, estas son las instrucciones que le estamos diciendo a Docker y lo que va a hacer cuando se corre ese contenedor. En primer lugar, sitúate dentro del contenedor en la locación /src. Dentro de esa /src, en ese contexto, se van a correr el resto de comandos, estos tres. Y estos que dicen, bueno, quiero que copies este test API project que se encuentra aquí, que es donde tenemos declaradas pues todos los nuggets que va a utilizar nuestro proyecto de .NET. Si estoy diciendo alguna locura, es que .NET, soy estudiante de .NET, pero todavía no programo en .NET. ¿Ok? Fíjate que luego estamos diciendo, quiero que corras .NET Restore test API, o sea, y le pasa como parámetro este archivo. Entonces lo que yo entiendo que está haciendo aquí es, está instalando todas las todos los paquetes que se encuentran dentro de este archivo. Bien, luego quiero que estés copiando. Fíjate que aquí hay un espacio entre punto y punto. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, un espacio siempre quiere decir la división entre mi máquina host y el contenedor. Bien, el espacio que tengo entre estas dos manos es el espacio que te acabo de marcar ahí. Siendo el punto de la izquierda, hace referencia a todo lo que hay, bien, a este nivel. El punto quiere decir, dentro del archivo Dockerfile, te lo voy a enseñar aquí mejor, bien, todo lo que está al nivel de este archivo, por lo tanto, todos estos directorios y archivos, bien, esto significa el punto. Podríamos hacer también igual para decirle que es a este mismo nivel punto slash, esto valdría, pero lo que le estoy diciendo es, de mi máquina host, todo lo que está a la misma altura del archivo Dockerfile, por lo tanto todo esto, bien,
dentro del contenedor, que es el espacio de la derecha, quiero que lo estés poniendo en este mismo archivo. ¿En qué archivo? Donde dijimos que se tenía que situar en la instrucción anterior, /src. Ok, entonces copiamos todo de nuestra máquina host dentro del contenedor y luego decimos, sitúate dentro del contexto src barra punto. Y ahí dentro quiero que corras el comando que compila, que hace el build de mi aplicación, el build, pero para hacer el build necesitará un contexto, que es donde se encuentran todas las dependencias que necesita nuestro proyecto de .NET. Y luego, por último, otra imagen dice from build as publish, bien, para publicarla. Simplemente dice .NET publish, igual, con este archivo. Lo he liado, así. -c release app publish. En realidad no estoy muy seguro en este caso. O sea, sí sé que lo que estamos diciendo es corre un comando dentro del contenedor, pero no sabría muy bien cómo hay que explicarte qué está haciendo en este caso. Pero aquí te dice de nuevo, sitúate en este directorio dentro del contenedor app y ahí bien copia todo lo que está dentro de mi host, dentro de app publish espacio punto. Y luego, una vez que tengas todo copiado dentro del contenedor, podrás correr el comando .NET test API DLL. ¿Qué diferencia hay entre un comando en Docker con run y entry point? Fíjate que los dos corren un comando. Bien, bueno, básicamente es que entry point va a ser un comando que se ejecute siempre que yo levanto este contenedor, que hago el docker compose app-d. Siempre que hago el docker compose app-d, -build, se levanta, se crean las imágenes y se corre para compilar la aplicación de .NET. Pero siempre que yo levanto un contenedor, si ya se corrió antes si ya se creó una imagen en la que se hizo el restore, el .NET build, el .NET publish, que es docker christian app .NET app, no necesito que vuelvas a correr todo esto para hacer el restore y el build, porque esto ya está dentro de mi imagen. Entonces, diferencias entre el run y entry point. Run tan solo se corre, es un comando que se corre dentro del contenedor la primera vez que se crea la imagen de Docker, y entry point va a ser un comando que siempre que levantemos el contenedor se va a estar corriendo. Por ejemplo, en Angular sería ngserve para levantar el contenedor, el servidor de Angular, y en .NET pues .NET es API DDL o .NET Run podría ser seguramente, o .NET Run Watch, etcétera. Ok, bien, bueno, una vez que tenemos esto, es momento de construir nuestra imagen. Y fíjate que yo aquí voy a pararlo todo de nuevo, docker compose down, bien, y voy a hacer un docker ps. Y te voy a decir docker ps es para ver todos los contenedores que están corriendo, y docker ps-a es para ver todos los contenedores incluso cuando no están corriendo. Fíjate que yo no tengo ningún contenedor, pero quiero borrar todas las imágenes, docker rmi, y vamos a pasarle un parámetro que es docker images-aq. Con esto le digo que borre absolutamente todas, pero fíjate que hay algunas docker images que no se borran y tienen que ser con --force. Docker images, y ya no tengo ninguna imagen. Quiero empezar desde cero, como tú te estarías en Docker Desktop, bien, sin ninguna imagen. Entonces, tan solo te has clonado el repo, tienes aquí un Dockerfile. Lo que vas a hacer es lo siguiente: si estás aquí en la misma altura de este Dockerfile, podrías decirle docker build -t, vamos a ponerle un tag, y vamos a decirle que esta se va a llamar, fíjate que yo que tengo aquí voy a hacer un sign in, Christian PHP, my profile, y aquí tengo mi repo. Fíjate que tengo Christian PHP.NET, bueno, Christian PHP es mi usuario, barra, y la imagen que voy a crear. Y bueno, ya has visto que se la han descargado 25 personas, 23 serán descargas mías, seguro. Entonces hacemos un docker build, vamos a darle un nombre que se llame
Voy a llamarlo de otra manera diferente, que va a ser Christian, o que va a ser .NET, sin .NET app, espacio punto. ¿Y qué quiere decir el punto? Fíjate que muchas veces tú vas a construir un archivo, pero el Dockerfile puede estar en otro directorio diferente al que te encuentras. Podría estar un directorio por encima, pero entonces podríamos hacer punto slash. Bien, estamos diciendo, ve un paso atrás, ahí vas a encontrar un Dockerfile mediante el cual puedes construir la imagen, porque un Docker build simplemente lo que hace es buscar un Dockerfile y empezar a correr todas estas instrucciones para crear una imagen con todo esto. Entonces, se encuentra aquí y le decimos que empiece a crear mi imagen. Y fíjate que todos los pasos, fíjate que te dice 1 de 7. Y es porque realmente tenemos 7 pasos a dar. Bien, y fíjate que dice from, el primero lo que hace es hacer un pull en Docker Hub de esta imagen de .NET. Estamos en el 4, estamos corriendo .NET Restore. Bien, que sería este de aquí. Y vamos a esperar un poquito a que todo esto termine. Vamos a darle un poquito de alegría pulsando intro. Pulsando intro a veces. ¿Por qué lo hacemos? Porque aunque no veamos aquí ninguna pregunta, pero hay algunos, de vez en cuando se queda bloqueado en algún paso que necesita permiso de superusuario. Entonces simplemente hay, digamos, como una pregunta invisible dentro de Linux que le vas a responder yes o no. Y por defecto, si no pones yes, pulsas intro, eh, es como si hubieras dicho yes y entonces sigue, pero en realidad hay como una pregunta y por eso no... bueno, pero está igual tardando un poquito. Y fíjate que aquí dice building y los segundos que está tomando, no creo que lleve tantos segundos, sería mucho. Bueno, básicamente vamos a ver mientras que tenemos dentro de la API. Tenemos un program CS, bien, y luego tenemos aquí un startup. El program CS es donde se declaraba creo Swagger, pero si no lo hace aquí en las versiones anteriores será en el startup donde está. Fíjate que el Swagger. Y dentro habrá unas properties donde se diga dónde va a correr y demás. Vale. Luego aquí dentro de program CS y luego fíjate que dentro de controles yo tengo uno y fíjate que yo aquí creé un método que es un saludo. ¿Por qué? Pues bueno, para que devuelva algo, porque todavía no estamos conectados a ninguna base de datos, no vamos a poder retornar ningún user. Entonces simplemente creé un método que va a retornar un string y fíjate que esto no me da ningún tipo de fallo, ok, sí, pero simplemente fíjate que termina de hacer todas las instrucciones que estaban aquí. Entonces hacemos docker images y fíjate que tenemos una que es .NET, pero yo no la puedo posear a mi repo de Docker Hub tal cual. Bien, ¿a qué me refiero? Yo no puedo decirle, bueno, antes de nada me gustaría taguearla. ¿Por qué? Porque si yo la puseo ahora, no sabe en qué Docker Hub, en qué perfil de Docker Hub, si en cambio, en caso tenga 4 o 5, la tiene que pusear. Entonces yo tengo que hacerle taguearla y decirle .NET tag y quiero estar tagueando esta aplicación, esta imagen que se me ha creado haciendo el build y dándole el tag de Christian PHP, que es mi usuario en Docker, bien, que lo podemos ver aquí arriba, barra .NET y la versión 1.0.0. Bien, la tagueamos y dice no se puede ejecutar, no se encontró el comando archivo especificado. A ver, esto es versión telemetría, tal. Algunas posibles. Se escribió mal el comando integrado. Pretendía ejecutar un programa .NET tag. Uy, .NET. No me digas. Docker. Vaya fail. Si hacemos ahora Docker images y lo escribes bien, deberás de ver la nueva imagen a la que tú le has dado el tag. Entonces ahora lo que yo puedo hacer básicamente es hacer un docker push de esta imagen, pero pasándole el sabor que le has dado, que es la versión. ¿Ok? Entonces fíjate que busca el repositorio
y pusea mi imagen a mi cuenta de Docker Hub. Bien, entonces fíjate que te dice desde tal, y fíjate que Docker una imagen la descompone en diferentes capas, como una cebolla. Esta sería una capa, otra capa, otra capa, otra capa. Si yo, por ejemplo, el día de mañana hago un Docker pull de esta aplicación de aquí, bien, a decir, oye, ya la tienes y tal, pero en caso de que no la tuviese, ¿qué hace? Ve todas las capas que yo necesito y no las instala todas, sino ve si yo tengo alguna ya instalada y hace y instala las capas de esta aplicación que yo necesite. Bien, entonces, por eso Docker ante una máquina virtual es que no consume absolutamente nada. Y es por eso por lo que muchas personas le gusta. Entonces, si hacemos aquí, refrescamos y tenemos Christian PHP, está la anterior, .NET App, pero ahora yo tengo una nueva creada hace un minuto. Entonces, ahora, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, básicamente voy a venir aquí, Kubernetes, Users API en el entorno dev y voy a decirle Users dev API. Voy a copiar todo esto. Vámonos a mi máquina virtual donde tengo todos los manifiestos ls-la y voy a crear un v .NET API deploy.iml y aquí tiramos esta configuración, ¿vale? Fíjate que lo que estamos haciendo es decirle, voy a crear un deployment, pero que se va a llamar test API deployment, puede tener cualquier nombre, pero lo importante es que corra en el mismo namespace que nos interesa a nosotros, ¿bien? Que es el de .NET. Fíjate que tiene unos selectores para cuando nosotros queramos estar exponiendo este deployment a través de un servicio, como hemos visto antes. Pero fíjate que ahora me va a levantar un pod con este deployment, si yo no especifico el número de réplicas, me levanta un pod. Pero a mí me gustaría que si alguna de estas aplicaciones, alguno de estos pods muere, el tráfico se pueda redirigir a otro pod y que los usuarios no queden fuera de servicio. Y para esto, Kubernetes, y ahora vas a ver lo divertido, te da una especie de atributo que es réplicas, donde tú puedes decir 3, 4, 5, 6, 7, las que quieras. Bien, vamos a ponerle 3. Con 3 no creo que debería haber ningún tipo de problema. Ok, y si te fijas, el contenedor se va a llamar test API, ¿vale? Pero ahora fíjate en esta imagen. Esta imagen siempre va a tener que ser igual. Entramos dentro de la imagen que yo he creado, que he puseado a mi cuenta de Docker Hub y le doy a imagen y copiamos esto, docker pull, tal. Copiamos esto y aquí, este es el comando que espera Kubernetes para hacer el pull de mi imagen de Docker. Bien, fíjate que yo no necesito el docker pull porque esto ya el deploy lo va a entender, pero sí pasarle Christian, PHP, .NET, tal. Y esta debería tener, nosotros la hemos puseado con un 1.0.0, si no estoy equivocado. Pues no la he puseado así de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es, déjame venirme aquí y déjame ver cómo puse esto. Sí, docker pull, docker push, vale. Bueno, entonces vamos a dejarlo así. Si no tenemos, si en Docker, que es algo extraño, no tengo ningún 1.0. A ver los tags. Ahora sí, mira, ¿ves? Tenemos, y ahora si quieres el de este tag, el de este sabor, ya que las versiones Docker las llama flavors o sabores, si quieres este sabor en concreto, pues podrías hacer, venirte aquí, quitándole el docker pull. Bien, un deployment no necesita sabe que tiene que hacer un pull de Docker Hub, no necesita que tú se lo digas. Y fíjate que tenemos una variable de entorno, fíjate que todo es directamente, no es de ningún secreto. Vamos a ver cómo podemos hacer. Bueno, fíjate que MySQL sí tiene un secreto. Entonces, y se llama MySQL Secret. Bien, entonces voy a irme al Worker 1. Fíjate que es MySQL Secret y MySQL Password
y clave. Entonces, esto va a fallar, este deployment, si no creamos un secreto. Entonces vamos a decirle kubectl-n.net, quiero crear un secreto de tipo genérico, generic, y quiero que los valores que haya dentro de ese secreto los esté pillando de un literal que te voy a pasar ahora. Ese literal tiene... Bueno, vamos a pasarle el nombre, de hecho, que sería mysql/secret, y ese literal lo va a estar buscando por la key. Bien. Vale. Entonces ahora le digo from literal, le quítale esto porque al hacer control C se te pone esto así. Generic MySQL secret menos from literal, y este literal se llama de esta manera. Bien. Qué jodido. Me ha quitado la D. Ok, MySQL password. Ok, pero fíjate que estamos dándole una key, pero no estamos dándole un value. Entonces, para yo darle un value, un secreto en Kubernetes espera el valor en base 64. Le podemos decir echo mi password, que no tiene por qué ser este, y más adelante le daremos un valor más seguro. Hazme un echo de secret en base 64. Entonces, ahora sí, lo que yo le puedo decir es igual a este de aquí. Bien, y se cree mi secreto. Y yo lo que puedo decir k-n.net get secret MySQL secret -o YAML en un MySQL secret.yml. Bien, hemos creado un recurso de Kubernetes que es el secreto y ahora estamos creando su archivo. Entonces hacemos b MySQL secret.yml y fíjate que aquí tendríamos data, bien, y el password en base 64. Pero está raro porque yo le digo aquí. Ah, vale. No. Perdón. Aquí, en realidad, fíjate que sí debemos de pasárselo literal. Bien. Y already exist, entonces k-n por correr, delete secret. Bien. Y vamos a decirle now. Ok. Y ahora sí vamos a decirle que aquí va a secret. Y si yo ahora hago de nuevo de este secreto, sobrescribe el archivo que yo tengo con el valor de este secreto y hacemos b MySQL secret, ahora sí tengo ese valor en base secret en base 64. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a seguir viendo el deployment. Vamos a decirle b my.net. Ahora sí funcionaría, ¿vale? Porque tenemos este secreto y sabe dónde coger ese valor. Y fíjate que aquí eso está curioso porque aquí le estamos diciendo en un apartado que es los recursos que este pod o cada uno de los 3 pod que va a levantar este deployment puede hacer de mi nodo. Bien, si hacemos clear y hacemos k get nodes -o YAML, o vamos a describir uno k-n no, bueno, k get node cube worker 1, y vamos a decirle no que lo obtenga sino que lo describa, describe. Fíjate que en algún lugar nos va a decir este nodo cuáles son los recursos que está obteniendo. Vamos a buscarlo un poquito. System info, arquitectura. Fíjate, aquí tenemos CPU requests, CPU limits. Eso es lo que estamos utilizando ahora mismo de este nodo, ¿vale? Si tenemos algún pod dentro de este nodo, esto es lo que está utilizando.
60 milicores de CPU. Y fíjate que te dice los POT incluso. Bien, esto es de un driver de Azure que yo instalé en su día. Pero fíjate que si tenemos el Worker 2, bien, fíjate que aquí hemos creado antes, fíjate que aquí tenemos todos los POT de Cube System, ¿vale? Y lo que está consumiendo cada uno de ellos, ¿ok? Y luego te dice, fíjate que en total CPU se está consumiendo 400 milicores, bien, de memoria 340 y demás. Entonces yo, sabiendo que tiene 2 cores de CPU y X de memoria, vamos a la imagen podemos ir a la máquina virtual del portal de Azure, puedo saber cuánto es lo que estoy utilizando y cuánto me queda. Y cada uno de estos pods decirle, pues va a tener unos límites de memoria de tanto y unos milicores de CPU de tanto. Fíjate que va a correr también en el puerto 80. Ok, bueno, ahora simplemente, y para no hacerla más larga, podemos hacer K kubectl. Quiero que estés aplicando a la fuerza este archivo. Fíjate que el deployment se crea, pero dentro del namespace .NET, k-n.net get deploy, yo tengo un deployment, pero que este tiene a la vez 3 réplicas, ¿vale? Hemos dicho que ese deployment, o sea, yo tengo 3 aplicaciones de .NET corriendo ahora mismo. En caso de que una falla, mientras que un pod muere y se levanta otro pod, no tengo ningún tipo de problema. El tráfico, mediante un servicio load balancer que vamos a crear después, va a ser capaz de balancear la carga de tráfico entre cada uno de estos pods. Y aquí ya viene algo bastante divertido. Vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirle, como yo puede que mi namespace.net tenga muchos pods y tan solo me gustaría encontrar los 3 pods de este deployment, test API deployment, puedo decirle k-n.net get pod y puedo hacer una búsqueda con una tubería, con una pipa, puedo decirle grep -i, el nombre del deployment, y me encuentran los pods de este deployment. Ok, entonces yo ahora lo que puedo decirle es lo siguiente, k-n.net, quiero estar exponiendo, y como para crear un servicio, y no tengo que crear un servicio por cada pod, sino que básicamente yo lo que puedo hacer, y aquí viene también lo interesante, es exponer un deploy. Bien, y puedo decirle que el tipo del servicio va a ser de tipo no de pod. Bien, como hicimos en la anterior con Nginx. Y podemos darle un name que va a ser el de .NET Service. Podemos decirle que el servicio, el puerto del servicio va a ser el 3333 y el port, en este caso el target port no lo voy a especificar. Y vamos a exponer si no especificas el target port, como sabe a qué deployment tiene que estar exponiendo, él va a entrar dentro del deployment y va a ver esta etiqueta, fíjate, .NET va a entrar dentro de este deployment y va a ver que el container port es el 80. Entonces, ahora si yo, aunque yo no haya especificado k-n.net get service, aunque yo no haya especificado el target port, si yo describo esto, k-n.net describe service, bien, el target port, fíjate que es el 33.000, el del servicio, ¿ven? Pero en algún lado él sabe que el puerto es el del target, el del pod va a ser el 80. Y fíjate que yo ya sé que funciona. ¿Por qué? Porque yo he creado 3 réplicas, 3 pods. Y fíjate que los endpoints del servicio son 3. Uno para el pod 1, uno para el pod 2 y otro para el pod 3. Si de nuevo le digo, encuéntrame todos estos pods de este deployment y hazme la respuesta extensa, -o white, veo que los endpoints son iguales a las IPs de cada uno de los pods. Entonces yo de esta manera sé que está bien desplegado mi aplicación y el servicio está bien relacionado a cada uno de los pods. Y fíjate que no solo eso, sino que a mí me da también el .NET Service, me da un port
Pero yo quiero ver k-n.net get pod, y fíjate que tengo en el KubeWorker una réplica, en el KubeWorker 2 y en el KubeWorker 1 tengo dos réplicas. Entonces yo voy a coger la máquina del KubeWorker 1, aquí la tenemos, dos puntos, y el nodo del puerto donde está el servicio, el nodo de port. Y fíjate que no ocurre nada, pero si yo le digo swagger index.html y esto tiene mala pinta, que worker, vamos a ver qué ocurre. Fíjate que él intenta conectarse, azure.com, no se puede acceder a este sitio, la página QBIDM ha rechazado la conexión. Vamos a ver si yo puedo ver los logos. Vamos a debuguear y vamos a ver qué está pasando. Voy a poner un poquito el ventilador, que hace un calor, demasiado ruido, así. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver los logs de cada uno de estos puertos, de estos pods. k-n.net log de este pod. Y fíjate, k-n.net logs. Y fíjate que tengo la aplicación funcionando. Voy a ver si este es accesible desde otro. Vamos a debuguearlo. k-n.net run temp con la imagen de VisiBox restar never -it -rm bin sh -c, y vamos a decirle wget la opción timeout que habíamos visto antes igual a 3, y con el servicio. Entonces vamos a ver el servicio, ¿cuál es? k-n.net get service, sería este de aquí, .NET Service, dos puntos, el servicio es .NET Service. Bueno, claro, espérate, que yo le estoy diciendo que el servicio corre en el puerto 3333, pero bueno, en realidad el que me interesa es el node port. Vale, entonces vamos a decirle 3 segundos .NET Service en el. Vamos a debuguear a ver si esto consigue, o me da alguna, como me dice que, a ver, no podemos conectar, fíjate, vale, no podemos todavía estar conectando .NET Service. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver cada una de las IP de los pods, a ver si podríamos conectar a ellas. Y fíjate que me dice no found, bien, pero bueno, no me da un error de conexión, me dice que no lo ha encontrado. Entonces vamos a ponerle aquí barra swagger index.html, y fíjate que aquí sí me da el HTML de Swagger. Bien, fíjate que tenemos Swagger tal, vale, o sea, a la IP del pod sí podemos estar conectando. Vamos a ver a la de servicio también, porque en la de servicio, claro, me estoy dando cuenta de que no hice el barra swagger barra index.html. Y fíjate que el servicio sí que no es capaz de encontrar el. Entonces tenemos un error entre el servicio y el pod. Entonces vamos a decirle k-n.net get service .NET Service. Lo primero que tenemos que hacer es ver las etiquetas. k-n.net
describe service, .NET Service. Y fíjate que tenemos app test API pod de selector. Y si yo le digo, de nuevo, quiero obtener estos pods, -o white, pues no vamos a hacerle -o white, vamos a hacerlo con la opción de que nos muestre las etiquetas, -so labels. Bien, fíjate que las etiquetas app test API pod sí las tenemos. Ok, entonces en vez de intentar obtener mediante el servicio y dos puntos el puerto, vamos a coger la IP del servicio e intentarlo con la IP. Fíjate que me sigue dando un tipo de error. Connecting to 136, 138, 2.3300. Bueno, en realidad ahora mismo no sé muy bien qué es lo que ocurre, pero vamos a estar, pues se me va a hacer un poquito el vídeo largo, voy a investigar un poquito sobre ello y en el siguiente vídeo sí vamos a estar ya accediendo a nuestra aplicación.